lugar, es necesario por ley, o sea, obliga a un arquitecto la ley. Segundo, hombre, yo creo que desde las cavernas del Neolítico siempre hubo un individuo de la tribu que buscaba la caverna más idónea o hacía el sitio más, bueno, más, o que reunía las condiciones mejores para vivir o para sobrevivir. Es decir, que de alguna manera yo creo que hay algunas profesiones que son innatas en el hombre. Los sacerdotes o curas ha habido siempre, el chamán, el guerrero, en fin, el que de alguna forma buscaba los sitios mejores, tal, en fin. Es decir, yo creo que la arquitectura, que yo creo que como tal, la concepción actual, pues es del siglo pasado, principios del anterior, finales del anterior, concebida como tal, como son los maestros arquitectos, ¿no? Maestros o maestro de obra, pero de alguna manera ha existido siempre en la naturaleza, vamos, en la sociedad. Entonces creo que somos los que tenemos la capacidad, por formación ahora, que lo estudiamos, y se nos da de organizar las cosas de forma tal para que en ese espacio organizado pues el hombre viva mejor. Es mi impresión de que, por tanto, sí que creo que es necesario la existencia del arquitecto. No sé si con el título que tenemos o con otro parecido, pero bueno, sí alguien que configure los espacios para vivir en ellos. Espacios, las ciudades. Entonces yo creo que es imprescindible. Es el padre de la criatura. Si lo piensa bien, si lo diseña bien, pues responde bien a casi todo. Si no lo hace bien, pues es un desastre. Yo creo que es decir, no se entiende, o yo no entiendo personalmente, un edificio, una vivienda, un palacio, lo que sea, una obra buena, hace falta un cliente bueno, que te deje trabajar. Hace falta un arquitecto bueno que lo haga bien. Yo creo que los arquitectos, y probablemente eso enlace con otras fotografías, desgraciadamente o somos muy torpes, o últimamente nos hemos desviado de lo importante, o no sé qué razones han sido, o sencillamente estamos en un momento de crisis. Hemos sido y seremos, y seguiremos siendo. Probablemente con otra forma, probablemente con otro contexto, pero es que la sociedad y los edificios de la sociedad sin personas que los piensen y los diseñen, hasta ahora, les hemos llamado siempre arquitectos, pero bueno, a lo mejor hay que llamarlo de otra manera. Pero en definitiva, para mí, se llame como se llame, mi mentalidad ya un poco decimonónica, va a ser siempre un arquitecto. Creo que un arquitecto es un gran organizador. Entonces, pues yo creo que es lo que aporta, no es que lo aporta, es que lo crea. Todas las soluciones constructivas es uno de los ejercicios más divertidos de la arquitectura. ¿Cómo resolver un problema con algo material? Hombre, si eso no es arquitectura, pues que venga Dios lo vea, para mí. ¿Choca con la sociedad? Pues es normal que choque. Vamos a ver. Nosotros, o por lo menos en la escuela donde yo estudié, y los anteriores todavía más, nos tiramos un montón de años formando, hablando de formas, hablando de... Antes íbamos a hacer un año o dos comunes de Bellas Artes, estudiamos arquitectura, estudiamos arte. Claro, o sea, hacemos una preparación brutal para formarnos, sobre todo en lo que es todos los temas plásticos, composición, y de repente nos sueltan en un teatro donde el espectador, salvo raras excepciones que las habrá, pues yo creo que se quedó en aquella casita que hacía de niño, de una casita así con una chimenea y una ventanita y una puerta. Bueno, a partir de ahí es pura chiripa que coincida algo, lo que te ocurre, y de hecho tú llevas años, yo ya 30 y tantos. Bueno, no deja de sorprenderme los clientes, porque es que hay clientes buenísimos que su punto de partida es pintoresco. Por cierto, y a veces gente muy instruida, pero instruida en materias que nada tienen que ver con la plástica. Nosotros hablamos de la forma, y hablamos de
de que una cosa es limpia o sucia. Claro, el individuo, yo juraría que me lavé antes de... Es decir, tenemos, igual que los letrados tienen una jerga determinada, los médicos otra, nuestra profesión genera una jerga muy peculiar, que curiosamente tampoco es el arte, al uso. Hombre, podemos tener más concomitancia con los artistas o con la gente formada en arte, pero no es necesariamente igual. Y eso le añades que nuestra formación no sé la que viene o cómo va a acabar esto con el tema de Bolonia, pero nosotros tenemos una formación técnica también. Entonces mezclábamos aquello y claro, que salíamos un bicho muy raro. Pero bueno, pero creo que si en general, yo de verdad creo que en España y en Galicia hay un nivel más que respetable de compañeros que hacen las cosas bien, a pesar de lo que otro se diga. Y a pesar de las otras cosas tan horribles. Entonces, bueno, pues yo creo que si los arquitectos con esos detalles y esa labor pedagógica, que muchas veces tu cobro no es tanto por hacer la casa como por enseñar a tu cliente un montón de preceptos básicos de composición elemental que a veces hacen que el señor, sobre todo es inteligente, yo he constatado, imagino también, que aprende muy rápido. Y por cierto, tiene un pelo de tontos y enseguida distinguen lo bueno de lo malo, salvo excepciones. Pues por ejemplo, si el arquitecto con su actuación diaria consigue que el gusto del ciudadano de a pie, que jamás ha tenido una formación, se modifique un poquito para bien, pues yo creo que aun cuando choque, es bueno que seamos diferentes. Es bueno. Yo creo que la imagen que tiene la sociedad de los arquitectos es distorsionada. Es decir, no sé por qué, ahora ya afortunadamente no, pero hasta hace muy poco la imagen del arquitecto en las películas era en el rascacielos, la última planta de Manhattan, una señora imponente y bueno, y hacía edificios de 500 en 500 viviendas o de 5.000 en 5.000. En líneas generales, probablemente en nuestro colectivo, hasta hace no demasiado tiempo, se asociaba como alguien inalcanzable, alguien que la gente iba allí a hacer el papel, en el caso del paisanaje, pero siempre tiene intermediarios. De hecho, no sé, vosotros ya sois más jóvenes, pero cuando yo acabé, había un montón de intermediarios que a muchos arquitectos, a muchos estudios, el propietario jamás iba. Creo que fuimos los primeros que empezamos a atender a los años 80, 70 y tantos, 80, empezamos a atender a los clientes y mostrarnos, íbamos por la obra. Muchas veces el arquitecto no iba por la obra. Bueno, de repente algunos empezamos a aparecer por la obra. Yo te puedo decir que hubo contratistas a los que sorprendían de que fuéramos por la obra. Bueno, y otros claramente les molestaba que fuéramos por otras razones. Sin embargo, otros muchos, cuando ibas por la obra y empezar a ver cómo actuabas, bueno, pues luego hacías buena amistad, incluso, bueno, pues te funcionaba muy bien y estaban encantados, pero creo que nuestra generación, o la mía, o alrededor de tal, fueron los primeros que empezamos a ir por la obra, pero como alguien que va como parte de su trabajo, no como alguien que de repente, que llega al arquitecto. Tienes que pensar que el colegio como tal, que yo te decía el otro día, que es una creación de la República, de las pocas que quedamos de la República. Te lo digo el otro día, no voy a repetir para costo, porque creo que muy poquita gente lo sabe. Muy poquita gente sabe que el Colegio de Arquitectos, los arquitectos es una agrupación que se generó con la República, sobrevivió a la guerra, sobrevivió a la dictadura y tal. No sé si va a sobrevivir esta etapa última, pero bueno. Y claro, pasamos de que en Galicia había 5 o 6 arquitectos al acabar la guerra, por razones evidentes, el arquitecto empresarial liberal en general asociado a la legalidad vigente, pues tuvo que salir por piernas los que había, pero al acabar la guerra había de ese orden, media docena de arquitectos. Pero es que había otra media docena en León, y otra media docena en Sevilla, es que no había profesionales. Ahora eso fue luego, se fueron cambiando. La sociedad pasó de tener una imagen de un individuo en otro nivel por allí, que bueno, que a veces iba a alguien más tangible, más... Yo creo que ahora
quizá esté empezando a haber un problema de que el arquitecto hemos pasado de un extremo probablemente al otro, donde, bueno, pues por desgracia para nosotros, pues los a veces ya de la generación de mis hijas, que son más jóvenes que tú, pues sus compañeros arquitectos están trabajando en lo que pueden y donde pueden. Es la realidad, ¿no? Entonces, la imagen que tiene la sociedad de nosotros es distorsionada. Somos algo que no saben muy bien dónde meter y cómo qué hacer con ello. Es mi impresión, ¿eh? Es mi impresión. Es que hemos sido parte de esa evolución. Bueno, yo, o al menos yo me lo quiero creer. Por lo menos ya lo siento. A lo mejor lo estoy creyendo que somos más iguales de los que realmente fuimos, pero yo creo que no. Dentro del pensamiento contemporáneo hemos estado allí. Curiosamente, ahora, no sé por qué, nuestras grandes figuras están siendo utilizadas más como escaparate que como pensadores. Bueno, esta pregunta, a lo mejor el problema es que había que reformularla. Me explico. Vamos a ver, yo para mí, un coche en sí mismo es un todo. Por cierto, un día hubo un individuo que se dio cuenta, hasta Ford, hasta la cadena, España tenía grandes coches, o sea, había los coches de los ricos. ¿Sí? Y hacían auténticas obras de arte, los artesanos hacían unas virguerías, pues no sé, para Suiza, aquellos coches que vemos en las películas, y que realmente eran coches espectaculares. Pero claro, lo tenían tres. Los hispano-suizas hacían 10 al año, o 35, los tres millonarios. Y un individuo, llamado Ford, que decidió, no, esto si lo hacemos todo en serio, se trata de que tenga todo el mundo un coche. Y aplicó lo que la revolución industrial aplicó al coche y consiguió hacer una cosa que todo el mundo pueda tener coche. Hombre, yo creo que sería deseable para nuestras casas, en el sentido de que a mí me gustaría que todo el mundo pueda tener una vivienda. Cuidado, no una propiedad, que el tema de la propiedad no es otro. O sea, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Y creo que es parte de nuestra obligación como arquitectos el lograr eso. ¿Qué duda cabe que para lograr eso, todo lo que no sea a través de un proceso industrial va a ser más que difícil? Es así, son hechos para conseguir que una cosa la pueda repetir mucho y todo el mundo pueda tenerlo y a un precio asequible, o repites mucho y haces tal, o el sistema artesanal del Hauser tal, pues evidentemente eso no sirve para hacer casas para todos, no sirve. En ese sentido, a mí no me parece mal que la arquitectura acabe siendo un producto técnico, en el sentido de, bueno, pues no veo por qué se puede hacer una casa igual que un coche. Es un problema de analizar. Y por cierto, el arquitecto sería un ingeniero de casas. O sea, sería un individuo que pensaría aquello que no veo por qué no lo podemos hacer. Se puede hacer perfectamente. Y no veo que el arquitecto sea menos arquitecto porque haga eso. Siempre las escuelas han formado arquitectos divinos, arquitectos de diseño. Diseño entendido por el tío que tiene, bueno, pues un error que estamos sufriendo. Yo creo que puede ocurrir con un chaval que puede ser un gran arquitecto, sin embargo sea alguien torpe a la hora de diseñar. Bueno, pues que no es muy hábil, no tiene su capacidad de diseñar en el sentido, entendemos, por diseño brillante la línea, ¿no? Pero sin embargo es un genio organizando, o un genio en estructuras, o un genio en instalaciones, o un genio en vender los productos de arquitectura. Por cierto, es tan arquitecto y tan bueno como el que hace la raya. El día que entendamos eso en las escuelas, cambiará el oficio, mejorará.